La reacción se intensifica. Negros nubarrones se ciernen sobre nosotros. La caduca autocracia levanta la cabeza y se prepara a hacernos la guerra a sangre y fuego. La reacción está a la ofensiva. Que no se nos hable de las reformas zaristas, llamadas a fortalecer la vil autocracia. Las reformas son el enmascaramiento de las balas y de las fustas con que tan pródigamente nos obsequia el feroz gobierno zarista. Hubo un tiempo en que el gobierno se abstenía de la efusión de sangre en el interior del país. Entonces estaba en guerra con el enemigo exterior y necesitaba la tranquilidad interior. Por ello, precisamente, se permitía ciertas tolerancias respecto a los enemigos interiores, cerrando los ojos ante el movimiento que iba en ascenso. Ahora son otros los tiempos. El gobierno zarista, atemorizado por el fantasma de la revolución, se ha apresurado a concertar la paz con el enemigo exterior, con el Japón, a fin de reunir fuerzas y de apretar las clavijas a fondo al enemigo interior. Y ha comenzado la reacción. Ya anteriormente, en Moskovkie Viedomosti había revelado sus planes. El gobierno ha tenido que sostener paralelamente dos guerras, escribía este periódico reaccionario, una guerra exterior y una guerra interior. Si no ha hecho ni la una ni la otra con suficiente energía, puede explicarse en parte porque una guerra estorbaba a la otra. Si ahora cesa la guerra en el Extremo Oriente, el gobierno tendrá por fin las manos libres para terminar también victoriosamente la guerra interior y aplastar sin ningún género de negociaciones a los enemigos interiores. Con la terminación de la guerra, toda la atención de Rusia, léase del gobierno, se concentra en su vida interior y principalmente en la represión de los disturbios. Ver Moskovkie Viedomosti del 18 de agosto. Tales eran los planes del gobierno zarista al concertar la paz con el Japón. Más tarde, después de haber concertado la paz, el gobierno se ha reiterado en los mismos planes por boca de un ministro. Ahogaremos en sangre, ha dicho el ministro, a los partidos extremistas de Rusia. Y a través de sus gobernadores y gobernadores generales, el gobierno aplica ya los planes indicados. Por algo ha convertido a Rusia en un campamento militar, por algo ha abarrotado de cosacos y de soldados los centros del movimiento y ha vuelto las ametralladoras contra el proletariado. Podría pensarse que el gobierno se propone conquistar por segunda vez a la inmensa Rusia. Como veis, el gobierno declara la guerra a la revolución y dirige los primeros golpes contra su destacamento de vanguardia, el proletariado. Así hay que entender sus amenazas a los partidos extremistas. Por supuesto, tampoco dejará sin lo suyo a los campesinos y los obsequiará pródigamente con fustazos y balas si se muestran poco sensatos y exigen una vida digna del ser humano. Pero, de momento, el gobierno trata de engañarlos, les promete tierra y les invita a acudir a la Duma, ofreciendo para el futuro libertades de toda suerte. En cuanto al público correcto, el gobierno procederá naturalmente con más delicadeza y tratará de sellar con él una alianza. Para eso, propiamente, existe la Duma de Estado. Ni qué decir tiene que los señores burgueses liberales no rechazarán los acuerdos. Ya el 5 de agosto declararon por boca de su jefe que las reformas del zar le llenan de entusiasmo. Hay que hacer todos los esfuerzos para que Rusia no siga la vía revolucionaria de Francia. Ver Russkie Viedomosti del 5 de agosto, artículo de Vinogradov. Ni qué decir tiene que los taimados liberales traicionarán antes a la revolución que a Nicolás II.
Lo ha demostrado suficientemente su último congreso. En una palabra, el gobierno zarista empeña todos los esfuerzos para aplastar la revolución popular. Balas para el proletariado, promesas mendaces para los campesinos y derechos para la gran burguesía. Con tales medios se arma la reacción. La muerte o la derrota de la revolución. Tal es hoy la consigna de la autocracia. Por otra parte, las fuerzas de la revolución tampoco duermen y continúan realizando su gran obra. La crisis, exacerbada a consecuencia de la guerra y las huelgas políticas que se suceden con mayor frecuencia, han puesto en movimiento a todo el proletariado de Rusia, enfrentándolo con la autocracia zarista. El estado de guerra, lejos de asustar al proletariado, no ha conseguido sino echar más leña al fuego y agravar aún más la situación. Quien haya oído el repetido clamor de los proletarios, abajo el gobierno zarista, abajo la Duma zarista, quien haya pulsado atentamente a la clase obrera, no puede dudar de que el espíritu revolucionario del proletariado, como jefe de la revolución, irá en continuo ascenso. En cuanto a los campesinos, ya la movilización militar, la movilización que destruyó sus hogares, arrancándoles los mejores trabajadores de la familia, los alzó contra el régimen actual. Si además tenemos en cuenta que a todo esto se añade el hambre, que afecta a 26 provincias, no costará trabajo comprender qué camino deben tomar los atormentados campesinos. Por último, comienzan a protestar sordamente también los soldados, y estas protestas toman cada día un carácter más amenazador para la autocracia. Los cosacos, el baluarte de la autocracia, comienzan a despertar el odio entre los soldados. Hace poco, en Novaya Alexandría, los soldados dieron muerte a 300 cosacos. El número de hechos de esta naturaleza aumenta poco a poco. En una palabra, la vida prepara una nueva oleada revolucionaria que se eleva gradualmente y avanza contra la reacción. Los últimos acontecimientos de Moscú y de Petersburgo son signos precursores de esta oleada. ¿Qué actitud debemos adoptar ante todos estos acontecimientos? ¿Qué debemos hacer nosotros, los socialdemócratas? De prestar oídos al menchevique Martov, hoy mismo deberíamos elegir la Asamblea Constituyente a fin de socavar para siempre los cimientos de la autocracia zarista. A su juicio, a la vez que las acciones legales a la Duma, deberían celebrarse elecciones ilegales. Deberían formarse comités electorales que exhortaran a la población a elegir sus representantes por sufragio universal. Estos representantes, a su debido tiempo, deberían reunirse en una ciudad y proclamarse Asamblea Constituyente. Así se debe llevar a cabo la liquidación de la autocracia. En otras palabras, a pesar de que la autocracia vive aún, nosotros podemos celebrar en toda Rusia elecciones mediante el sufragio universal. A pesar de que impera ferozmente la autocracia, los representantes ilegales del pueblo podrían proclamarse Asamblea Constituyente e instaurar la República Democrática. Resulta que no hace falta ni armamento, ni insurrección, ni gobierno provisional. La República Democrática vendrá por sí sola. Lo único necesario es que los representantes ilegales se titulen Asamblea Constituyente. El bonachón de Martov ha olvidado tan solo que esta fantástica Asamblea Constituyente se encontrará un buen día en la fortaleza de Pedro y Pablo. El Martov de Ginebra no comprende que los militantes de Rusia consagrados al trabajo práctico no tienen tiempo para ocuparse de infantiles juegos burgueses. No, nosotros queremos hacer algo diferente. La negra reacción reúne las fuerzas tenebrosas y tiende con todo empeño a coligarlas. Nuestra tarea consiste en agrupar las fuerzas socialdemócratas y unirlas más estrechamente. La negra reacción convoca a la Duma, quiere ganarse nuevos aliados y engrosar el ejército de la contrarrevolución. Nuestra tarea consiste en declarar un boicot activo a la Duma,
mostrar a todo el mundo su fisonomía contrarrevolucionaria y multiplicar las filas de los partidarios de la revolución. La negra reacción emprende un ataque a muerte contra la revolución, quiere sembrar el desconcierto en nuestras filas y cavar la fosa a la revolución popular. Nuestra tarea consiste en cerrar filas, pasar al ataque general y simultáneo contra la autocracia zarista y borrar para siempre su recuerdo. Lo que necesitamos no es el castillo de naipes de Martov, sino la insurrección general. La salvación del pueblo está en la insurrección victoriosa del pueblo mismo, la muerte o la victoria de la revolución. Tal debe ser hoy nuestra consigna revolucionaria, publicado sin firma el 16 de octubre de 1906 en el número 12 del periódico Proletariatis Solá, traducido del georgiano. La burguesía tiende una celada. A mediados de septiembre se ha celebrado el Congreso de Personalidades de los Embos y de las instituciones urbanas. En este Congreso ha sido fundado un nuevo partido, con un comité central al frente y organismos locales en distintas ciudades. El Congreso ha adoptado un programa, ha definido la táctica y ha redactado un llamamiento especial con el que este partido, entre comillas, recién salido del cascarón, debe dirigirse al pueblo. En una palabra, las personalidades de los embos y de las instituciones urbanas han fundado su propio partido. ¿Quiénes son estas personalidades? ¿Cómo se llaman? Burgueses liberales. ¿Quiénes son los burgueses liberales? Los representantes conscientes de la burguesía acomodada. La burguesía acomodada es nuestro enemigo inconciliable. Su riqueza se funda sobre nuestra pobreza, su alegría sobre nuestra amargura. Está claro que sus representantes conscientes serán nuestros enemigos jurados, que intentarán aplastarnos conscientemente. Así pues, se ha formado un partido de enemigos del pueblo, que se propone dirigir un llamamiento al pueblo. ¿Qué quieren estos señores? ¿Qué propugnan en su llamamiento? No son socialistas, odian el movimiento socialista. Esto significa que afianzan el régimen burgués y luchan contra el proletariado a vida o muerte. De ahí que gocen de gran simpatía en los círculos burgueses. No son tampoco demócratas, odian la República Democrática. Esto significa que afianzan el trono del zar y luchan rabiosamente también contra los atormentados campesinos. De ahí que Nicolás II tuviese a bien autorizar sus asambleas y les permitiera convocar el Congreso del partido. Quieren solamente cercenar un poco los derechos del zar, y aún eso a condición de que tales derechos pasen a manos de la burguesía. Ahora bien, el zarismo, en opinión de ellos, debe indefectiblemente subsistir como seguro baluarte de la burguesía acomodada, que ésta utilizará contra el proletariado. Por eso en su proyecto de constitución dicen que el trono de los Romanov debe quedar incólume, es decir, quieren una constitución amputada con una monarquía restringida. Los señores burgueses liberales no tienen nada en contra de que también se concedan derechos electorales al pueblo, pero solo a condición de que sobre la Cámara de Representantes del Pueblo se entronice la Cámara de los Ricachos,
que tratará sin falta de corregir y anular las decisiones de la Cámara de Representantes del Pueblo. Por eso precisamente dicen en su programa: necesitamos 2 cámaras. Los señores burgueses liberales se congratularán mucho si se otorga la libertad de palabra, de imprenta y de asociación, con tal de que siga restringida la libertad de huelga. De ahí que peroren tanto acerca de los derechos del hombre y del ciudadano, mientras que de la libertad de huelga no dicen nada claro, como no sean farisaicos balbuceos sobre no se sabe qué reformas económicas. Estos peregrinos señores no dejan de manifestar también su benevolencia al campesinado. No tienen nada en contra de que las tierras de los terratenientes pasen a manos de los campesinos, pero a condición de que los campesinos rescaten estas tierras a los terratenientes y no las reciban gratis. Ved qué buenas resultan estas personalidades de pacotilla. Si llegan a ver cumplidos todos estos deseos, los derechos del zar pasarán a manos de la burguesía y la autocracia zarista se convertirá gradualmente en autocracia de la burguesía. A eso nos conducen las personalidades de los embos y de las instituciones urbanas. Por eso les aterra hasta en sueños la revolución popular y hablan tanto de la pacificación de Rusia. ¿No es asombroso después de ello que esas infaustas personalidades hayan cifrado grandes esperanzas en la llamada Duma de Estado? Como es sabido, la Duma zarista es la negación de la revolución popular y esto es muy conveniente para nuestros burgueses liberales. Como es sabido, la Duma zarista ofrece cierto campo de acción a la burguesía acomodada, y esto es muy necesario para nuestros burgueses liberales. De ahí que basen todo su programa y toda su actividad en la existencia de la Duma. Con el fracaso de la Duma se vendrían inevitablemente también a tierra todos sus planes. Por eso precisamente les asusta el boicot a la Duma. Será un gran error no participar en la Duma zarista, dicen por boca de su jefe Yakutskin. Y en efecto sería un gran error, pero la cuestión está en saber para quién, si para el pueblo o para sus enemigos. ¿Cuál es la misión de la Duma zarista? ¿Qué dicen de ello las personalidades de los embos y de las instituciones urbanas? La primera y principal tarea de la Duma es la transformación de la propia Duma, dicen en su llamamiento. Los electores deben obligar a los compromisarios a elegir a aquellos candidatos que deseen ante todo transformar la Duma, dicen en el mismo documento. ¿En qué consiste, pues, esta transformación? En que la Duma tenga voto decisivo en la elaboración de las leyes y en la discusión de los ingresos y gastos del Estado y de derecho de control sobre la gestión de los ministros. Es decir, los compromisarios deben exigir ante todo la ampliación de los derechos de la Duma. He ahí, pues, lo que significa la transformación de la Duma. ¿Quién será elegido a la Duma? En su mayor parte, la gran burguesía. Está claro que la ampliación de los derechos de la Duma significa el fortalecimiento político de la gran burguesía. Y las personalidades de los embos y de las instituciones urbanas aconsejan al pueblo que elija a la Duma, a los burgueses liberales, y les encargue ante todo de contribuir al fortalecimiento de la gran burguesía. Resulta que ante todo y sobre todo debemos preocuparnos de fortalecer con nuestras propias manos a nuestros enemigos. Esto es lo que hoy día nos aconsejan los señores burgueses liberales.
un consejo muy amistoso, ni qué decir tiene. Bien, ¿y los derechos del pueblo? ¿Quién se preocupará de ellos? Oh, ni qué decir tiene que los señores burgueses liberales no se olvidarán del pueblo. Ellos aseguran que cuando vayan a la Duma, cuando se afiancen en ella, exigirán derechos también para el pueblo. Y por medio de tal fariseísmo, las personalidades de los embos y de las instituciones urbanas confían en lograr su propósito. Por eso resulta que nos aconsejan ante todo ampliar los derechos de la Duma. Bebel decía: lo que nos aconseja el enemigo es perjudicial para nosotros. El enemigo aconseja: participad en la Duma. Está claro que la participación en la Duma es perjudicial para nosotros. El enemigo aconseja: ampliad los derechos de la Duma. Está claro que la ampliación de los derechos de la Duma es perjudicial para nosotros. Lo que debemos hacer es socavar la confianza en la Duma y sacarla a la vergüenza ante los ojos del pueblo. Lo que necesitamos no es la ampliación de los derechos de la Duma, sino la ampliación de los derechos del pueblo. Y si, además, el mismo enemigo nos dirige melifluos discursos y nos promete no se sabe qué derechos, ello significa que nos tiende una celada y quiere erigirse con nuestras propias manos una fortaleza. De los burgueses liberales, nosotros no podemos esperar otra cosa. Mas, ¿qué diréis de algunos socialdemócratas que nos predican la táctica de los burgueses liberales? ¿Qué diréis de la minoría del Cáucaso que repite al pie de la letra los pérfidos consejos de nuestros enemigos? Por ejemplo, la minoría del Cáucaso dice: nosotros reconocemos que es necesario participar en la Duma del Estado. Ver la segunda conferencia, página 7. Exactamente igual que lo reconocen necesario los señores burgueses liberales. Esta misma minoría nos aconseja: si la comisión de Bulygin otorga el derecho a elegir diputados únicamente a los ricos, nosotros deberemos intervenir en estas elecciones y obligar por la vía revolucionaria a los electores a elegir a los candidatos avanzados y elegir en el Zemский Sobor una asamblea constituyente. Por último, recurriendo a todas las medidas posibles, obligar al Zemский Sobor a convocar una asamblea constituyente o a proclamarse él mismo como tal. Ver Socialdemócrata número 1. Es decir, aun en el caso de que solo los ricos disfruten del derecho electoral, aun en el caso de que en la Duma se reúnan solo los ricos, deberemos exigir que se concedan derechos de asamblea constituyentes a esta asamblea de los ricos. Aun en el caso de que sean cercenados los derechos del pueblo, deberemos tratar de ampliar lo más posible los derechos de la Duma. Ni qué decir tiene que las elecciones de candidatos avanzados no serán más que palabras vacías si los derechos electorales han de ser otorgados únicamente a los ricos. Como hemos visto más arriba, lo mismo nos predican los burgueses liberales. Una de dos: o los burgueses liberales se han menchevizado, o la minoría del Cáucaso se ha liberalizado. Sea como fuere, no hay duda de que el partido de los burgueses liberales recién salido del cascarón tiende hábilmente su celada. Destrozar esta celada, ponerla de manifiesto, luchar despiadadamente contra los liberales, enemigos del pueblo, he ahí lo que necesitamos ahora. Publicado sin firma el 15 de octubre de 1905 en el número 13 del periódico Proletariati Solá, traducido del georgiano. Ciudadanos, el poderoso titán, el proletariado de Rusia, de nuevo se pone en pie. Un vasto movimiento huelguístico abarca toda Rusia. Como por obra de magia, ha quedado repentinamente paralizada la vida en todo el inmenso territorio de Rusia. Solo en Petersburgo y en su red ferroviaria se han declarado en huelga más de 1 millón de obreros. El incendio revolucionario se ha extendido a todo Moscú, la antigua capital tranquila, inmóvil,
fiel a los Romanov, Kharkov, Kiev, Ekaterinoslav y otros centros culturales e industriales, toda la Rusia central y meridional, toda Polonia y, por último, todo el Cáucaso han paralizado sus actividades y miran cara a cara con aire amenazador a la autocracia. ¿Qué sucederá? Estremecida y con el corazón en suspenso, aguarda toda Rusia contestación a esta pregunta. El proletariado lanza un reto al maldito monstruo bicéfalo. ¿Seguirá a este reto una verdadera batalla? ¿Se convertirá la huelga en franca insurrección armada? ¿O, a semejanza de las huelgas anteriores, terminará pacíficamente, se extinguirá? Ciudadanos, cualquiera que sea la contestación a esta pregunta, termine de una u otra manera la huelga actual, una cosa debe ser clara e indudable para todos. Nos encontramos en vísperas de la insurrección de todo el pueblo de Rusia y la hora de esta insurrección se halla cercana. La huelga general política que acaba de desencadenarse, huelga sin precedente y de grandiosidad sin igual, no solo en la historia de Rusia, sino incluso en la historia del mundo entero, puede quizás terminar hoy sin convertirse en una insurrección de todo el pueblo, pero será tan solo para conmocionar mañana de nuevo al país con mayor fuerza y transformarse en la grandiosa insurrección armada que debe dirimir el pleito secular del pueblo ruso con la autocracia zarista y aplastar la cabeza a este monstruo abominable. La insurrección armada de todo el pueblo. Ese es el desenlace fatal a que lleva con inevitabilidad histórica todo el conjunto de los acontecimientos ocurridos en la vida política y social de nuestro país durante estos últimos tiempos. La insurrección armada de todo el pueblo. Ese es el gran problema que está planteado en el momento actual ante el proletariado de Rusia y que reclama imperiosamente solución. Ciudadanos, vuestros intereses, a excepción de los intereses del pequeño grupo de la aristocracia financiera y agraria, reclaman que os adhiráis al llamamiento del proletariado y vayáis con él a esta salvadora insurrección de todo el pueblo. La criminal autocracia zarista ha llevado a nuestro país al borde del abismo. La ruina de los 100 millones de campesinos de Rusia, la opresión y la miseria de la clase obrera, las enormes deudas del Estado y los impuestos agobiadores, la falta de derechos de toda la población, la arbitrariedad sin límites y los atropellos que reinan en todos los dominios de la vida y, en fin, la falta absoluta de seguridad para la vida y los bienes de los ciudadanos. Tal es el terrible panorama que ofrece ahora Rusia. Así no se puede continuar por mucho tiempo. La autocracia que ha creado todos estos sombríos horrores debe ser aniquilada. Y lo será. La autocracia se da cuenta de ello, y cuanto más se percata, tanto más sombríos son estos horrores, tanto más terrible es la danza infernal que organiza alrededor suyo. Además de los centenares y millares de ciudadanos pacíficos, de obreros, que ha asesinado en las calles de las ciudades, además de las decenas de millares de obreros e intelectuales, los mejores hijos del pueblo, que padecen en las cárceles y en el destierro, además de las interminables matanzas y desmanes que cometen los genízaros zaristas en las aldeas, entre los campesinos, en todo el territorio de Rusia, la autocracia ha discurrido por último nuevos horrores. Ha comenzado a sembrar la enemistad y el encono entre el pueblo mismo y a enfrentar a las distintas capas de la población y a nacionalidades enteras. Ha armado y asusado a elementos rusos de Lampa contra los obreros y los intelectuales rusos, a las masas atrasadas y hambrientas de rusios y moldavos en Besarabia contra los judíos y, en fin, a la masa ignorante y fanática de tártaros contra los armenios. Utilizando a los tártaros ha aplastado Bakú,
uno de los centros revolucionarios de Rusia y el centro más revolucionario del Cáucaso, y ha apartado de la revolución a toda la provincia armenia. Ha convertido íntegramente el multinacional Cáucaso en un campamento militar, donde la población espera a cada momento verse atacada no solo por la autocracia, sino también por las nacionalidades vecinas, víctimas infelices de la autocracia. Así no se puede continuar, y solo la revolución puede poner fin a todo ello. Sería peregrino y ridículo esperar que la autocracia, que ha creado todos estos infernales horrores, quiera y pueda ella misma ponerles fin. No hay reformas, no hay remiendos puestos a la autocracia, como la Duma de Estado, los embos, etc., que es a lo que quiere limitarse el Partido Liberal, capaces de terminar con estos horrores. Por el contrario, todas las tentativas en este sentido, así como toda oposición al ímpetu revolucionario del proletariado, contribuirán a la exacerbación de tales horrores. Ciudadanos, el proletariado, la clase más revolucionaria de nuestra sociedad, que ha sostenido hasta el presente sobre sus espaldas todo el peso de la lucha contra la autocracia y que es su enemigo más decidido e implacable hasta el final, se dispone a la insurrección armada y os llama a vosotros, llama a todas las clases de la sociedad a ayudarle y apoyarle. Armaos, ayudadle a armarse y preparaos para el combate decisivo. Ciudadanos, la hora de la insurrección está cerca. Es preciso que nos encuentre bien pertrechados. Solo en tal caso, solo por medio de la insurrección armada general, desencadenada al mismo tiempo y en todas partes, podremos vencer a nuestro vil enemigo, la maldita autocracia zarista, y erigir sobre sus escombros la república democrática libre que necesitamos. Abajo la autocracia. ¡Viva la insurrección armada general! ¡Viva la república democrática! ¡Viva el proletariado de Rusia en lucha! Se publica de acuerdo con el texto de la proclama editada en octubre de 1905 en la imprenta del Comité de Tiflis del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, firma el Comité de Tiflis.